Estamos en el libro de Bemidbar, Números, del 13:1 al 15:41. Haftará, que nos compartió nuestro hermano Cristian, en Josué 2:1 al 24. Y en el Brit Hadashah, Nuevo Pacto, tenemos también algunas lecturas sugeridas, como Mateo 10, del 1 al 14, que nos relata el tema del envío de los 12 apóstoles. Y también Hebreo, que también lo comentó nuestro hermano Cristian, Hebreos 3, 7 al 19, que también nos exhorta en este tiempo final a mantenernos firmes en la fe para poder entrar en el descanso, en el reposo que nos queda. Nos queda todavía aún un reposo que es el reposo del milenio. Ya. Vamos a partir dándole honor a la Torá, a la lectura de la Torá, y vamos a hacer la bendición inicial. Hay una parte que me corresponde hacer como guía y después la congregación contesta también el verso que dice ahí, congregación al lado. Dice, Baruch Adonai Hamen Borah, Baruch Adonai Hamen Borah Leolam Baed, Baruch Adonai Hamen Borah Leolam Baed, Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam, Asher Bahar Banu Mikol Haamin, Benatalanu et Torato, Baruch Ata Adonai Noten HaTorah. Bendito es el Eterno, quien es bendito. Bendito es el Eterno, que es bendito por toda la eternidad. Bendito eres tú, Eterno, Dios nuestro, Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Eterno, que nos da la Torah. Amén. Bueno, vamos a partir haciendo la lectura de esta cuarta liyá, que a pesar de que es una sola liyá bastante extensa, yo creo que vamos a alcanzar a abordar, bueno, así lo preparé, es la mitad de la primera parte de la liyá, para que podamos digerirlo y podamos sopesarlo. Así que hacemos la ronda de lectura para que sea más dinámico. Así que ahí, ¿quién quiere partir leyendo? ¿Algún voluntario? Partimos por aquí. Y hermano Alexi nos apoya con la lectura. Números 14:26 al 15:7. El Señor dijo a Moisés y a Aarón, ¿hasta cuándo ha de murmurar contra mí esta perversa comunidad? Ya he escuchado cómo se quejan contra mí los israelitas. Así que diles de mi parte, tan cierto como que yo vivo, afirma el Señor, haré que se cumplan sus deseos. Los cadáveres de todos ustedes quedarán tirados en el desierto. Ninguno de los censados mayores de 20 años que murmuraron contra mí tomará posesión de la tierra que juré solemnemente que sería su hogar. Solo entrarán en ella Caleb, hijo de Jefoné, y Josué, hijo de Nun. También entrarán en la tierra los niños que ustedes dijeron que serían botín de guerra, y serán ellos los que gocen de la tierra que ustedes rechazaron. Pero los cadáveres de todos ustedes quedarán tirados en este desierto. Durante 40 años, los hijos de ustedes serán pastores por el desierto. Cargarán con esta infidelidad hasta que el último de ustedes caiga muerto en el desierto. La exploración del país duró 40 días, así que ustedes sufrirán 1 año por cada día. 40 años llevarán a cuestas su maldad y sabrán lo que es tenerme por enemigo. Yo soy el Señor y cumpliré al pie de la letra todo lo que anuncié contra esta perversa comunidad que se atrevió a desafiarme. En este desierto perecerán, morirán aquí mismo.
Los hombres que Moisés había enviado a explorar el país fueron los que al volver difundieron la información falsa de que la tierra era mala. Con esto hicieron que toda la comunidad murmurara. Por eso los responsables de haber difundido esta información falsa acerca de aquella tierra murieron delante del Señor, víctimas de una plaga. De todos los hombres que fueron a explorar el país, solo sobrevivieron Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone. Cuando Moisés terminó de decirles esto, todos los israelitas se pusieron a llorar amargamente. Al otro día, muy de mañana, el pueblo empezó a subir a la parte alta de la zona montañosa y decía: subamos al lugar que Adonai nos ha prometido, pues reconocemos que hemos pecado. Pero Moisés dijo: ¿por qué han vuelto a desobedecer la orden de Adonai? Esto no les va a dar resultado. No suban, porque los derrotarán sus enemigos, pues el Señor no está entre ustedes. Tendrán que enfrentarse a los amalecitas y a los cananeos, que los matarán a filo de espada. Como ustedes se han alejado del Señor, Él no estará con ustedes. Pero ellos se empecinaron en subir a la cumbre de la montaña, a pesar de que ni Moisés ni el arca del pacto del Señor salieron del campamento. Entonces los amalecitas y los cananeos, que vivían en esas montañas, descendieron y los derrotaron, haciéndolos retroceder hasta Jormá. El Señor ordenó a Moisés que dijera a los israelitas: después que hayan entrado en la tierra que les doy para que la habiten, si alguno ofrece al Señor una vaca o una oveja, ya sea como ofrenda puesta al fuego, o como holocausto, o como sacrificio para cumplir una promesa especial, o como ofrenda voluntaria, o para celebrar una fiesta sagrada, para que esa ofrenda sea aroma grata al Señor, el que presente su ofrenda deberá añadir como ofrenda de cereal al Señor la 10ª parte de un efa de harina refinada mezclada con un cuarto de hin de aceite. A cada cordero que se ofrezca como holocausto o sacrificio se añadirá como ofrenda líquida un cuarto de hin de vino. Si se trata de un carnero, se preparará una ofrenda de cereal de 2/10 partes de efa de harina refinada, mezclada con 1/3 de hin de aceite. Como ofrenda líquida, ofrecerás también 1/3 de hin de vino. Así será una ofrenda de aroma grato a Adonai. Muchas gracias a todos los lectores. El tema de la parachá en general, toda la parachá nos habla diversos temas. Vamos a repasar algunos puntos importantes. El primer punto nos habla de la exploración de la tierra. También tenemos después ya el reporte de los exploradores, el informe que ellos entregan. Después tenemos la defensa de la tierra por parte de Caleb y Joshua. El intento de conquistar la tierra que recién leímos de una manera que Hashem no había enviado, no había dicho. Después tenemos las ofrendas adicionales, primeros frutos, ofrendas por pecados inadvertidos. Tenemos también un caso de quebrantamiento de Shabbat y el mandamiento del uso de los tzitzit, de los flecos. Bueno, nosotros nos vamos a enfocar en la cuarta aliyá y vamos a mirar un poquito el contexto de esto, porque ya en la cuarta aliyá, si se fijan, entramos como a la acción de inmediato. Ahí estamos acomodando, ahí se ve, ya. Bueno, el contexto de esta porción que leímos nos habla del envío de estos exploradores a la tierra de Israel. Dice, envía por ti, ¿cierto? Una de las traducciones que es Shelach Leja, envía por ti, o envía para ti, o envía por tu cuenta, porque tú quieres, ¿cierto? Por tu propia iniciativa. Eso es lo que trata de decir el texto hebreo. Entonces Moshe envía algunos líderes a explorar la tierra por iniciativa de ellos. Esto lo podemos corroborar
en el libro de Devarim, que es el próximo libro que vamos a estudiar, en la primera parashá de Devarim, dice en Deuteronomio 1:22, dice, pero todos ustedes vinieron a decirme, enviemos antes algunos de nuestros para que exploren la tierra, de los nuestros para que exploren la tierra, y nos traigan un informe de la ruta que debemos seguir y de las ciudades en las que podremos entrar. Su propuesta me pareció buena, dice Moshe. Así que escogí a 12 de ustedes, uno por cada tribu. Los 12 salieron en dirección a la región montañosa, llegaron al valle de Escol y lo exploraron. Tomaron consigo algunos de los frutos de la tierra, los trajeron y nos informaron lo buena que es la tierra que nos da el Señor nuestro Dios. Sin embargo, ustedes se negaron a subir y se rebelaron contra la orden del Señor su Dios. Bueno, interesante que el verbo explorar en hebreo es tur. Entonces, de ahí muchos dicen que puede venir la expresión de turismo, hacer turismo. En el hebreo aparece el verbo tur, la tur para explorar. Entonces, ¿cuál era la idea de Moshe con esta exploración? ¿Qué pasa cuando uno va de turista a una ciudad, cuando va de vacaciones? ¿Llega enojado o llega feliz? Llega feliz, ¿cierto? Porque lógicamente va a visitar los mejores lugares de esa ciudad. No nos vamos a meter al lado B, sino vamos a las partes turísticas, a las playas, a los campos, nos sacamos fotos, el atardecer y venimos felices. Entonces esa era un poco la intención de este envío, que hicieran un tour por la tierra de Israel. El Eterno le dijo, vayan, hagan un tour, miren lo linda que es y vengan y cuéntenle a todos sus hermanos lo que yo les voy a dar. Entonces ese era, claro, nosotros hemos tenido nuestros cheliahim de acá de la comunidad, nuestro hermano Carlos, ¿cierto? Ahí que levante la manito, nuestro explorador, alias Caleb, nuestro hermano Carlos, nuestro hermano Alexis y nuestro hermano David Fuentealba, que hemos estado pendientes de él, ¿cierto? Estos días que le tocó justamente estar en el Monte Meguido. Imagínense, en el Monte Meguido, justo en el momento que estalló esta guerra, o el momento que Israel comenzó el ataque a Irán, ellos dieron siempre un buen reporte, sí. Y me decía el último día, yo le pregunté cuando Alexis nos contó que ya venían saliendo, ¿cómo están? Todo. Y venía con su corazón acongojado por dejar la tierra, decía, yo como que no quería venirse. Entonces, yo le decía, gracias hermano, porque usted es un Chelehim que da un buen reporte, un enviado que da un buen reporte de la tierra de Israel. Entonces eso esperaba un poco el Eterno, ¿cierto? Para poder entender el contexto de esta porción. Aquí hay varias palabras claves, por decirlo. Uno de esos es Sheliach, ¿cierto? Que significa enviado. Un Sheliach son los Cheliahim, se le llama también a los 12 discípulos, a los 12 enviados. Y también está la otra palabra que es Meraglim, que ya es directamente espías. Esta palabra Meraglim, si bien no aparece en este texto de la Torá, aparece en la Haftará, que nos leyó nuestro hermano, cuando dice que envía 2 espías, envía 2 Meraglim, que hace relación al verbo de caminar con las piernas. Entonces, esas son palabras claves que debemos entender, porque cuando uno revisa, pero ¿de dónde viene todo esto? Para poder siempre entender el contexto y la raíz de los problemas, ¿cierto? Tenemos que mirar un poco hacia atrás, qué pasó, desde cuándo, por qué, y nos hacemos esas preguntas. Y si miramos hacia atrás, en la familia de Israel, de Jacob, la primera vez que vemos un caso más o menos parecido es con Yosef. En Génesis 37:14 dice, entonces Israel le dijo, anda y ve si están bien tus hermanos y las ovejas, y vuelve a darme la noticia. Y lo envió, y ahí aparece el verbo shlach, y lo envió. Israel desde el valle de Hebrón, y José llegó a Siquem. ¿Qué ocurrió ahí? José fue enviado prácticamente como un informante, lo mismo que tenían que hacer ellos, con la diferencia que Yosef no volvió, ¿cierto? Allá lo tomaron y fue vendido a Egipto. Nunca pudo entregar un reporte. Pero después cuando Yosef se encuentra con sus hermanos, ya en Egipto, en Génesis 42, 9, 17, dice
que él en ese momento, ahora los acusó a ellos de ser meraglim, espías. ¿Se acuerdan? En Génesis 42:9 dice, en ese momento se acordó Yosef de los sueños que había tenido acerca de ellos y dijo, de seguro ustedes son espías y han venido para investigar las zonas protegidas del país. Dice, José los encerró en la cárcel durante 3 días, al tercer día les dijo, yo soy un hombre, y ahí se me acabó. ¿Cómo puedo mirar más bajito? Parece que puse muy abajo la letra. Ahí está. Ah, no. Ya. Ya, pero no importa. Nosotros sabemos, más o menos, ya hemos estudiado esa parte y sabemos lo que pasó, ¿cierto? Que Yosef le dice, ¿sabe que ustedes son espías? Vinieron aquí a explorar la tierra. Y además Yosef les da una sentencia. Y ellos eran inocentes en realidad, ¿cierto? Porque no habían ido de eso, habían ido simplemente a buscar alimento. Pero acá Yosef toma como algunas atribuciones por su cargo y les da un escarmiento y los deja 3 días en la cárcel. Entonces esto es muy discutido dentro del pueblo de Israel. Porque dicen, ¿sabes qué? Lo que pasó con los espías fue a raíz del acto profético que hizo Yosef con sus hermanos. Porque eran 10 hermanos los que él condenó. Porque estaban fuera él y Benjamín. Entonces quedaban 10 que andaban haciendo esta misión. Entonces dice, lo que hizo Yosef más adelante tuvo un efecto. Y que fue en esta porción. Cuando justamente se cumplió esta palabra de Yosef, de que vinieron 10 de sus hermanos, ¿cierto? Representados en estos líderes, siendo malos espías. Siendo que él les había dado, interesante el tema de la autoridad, cuando tenemos autoridad, porque no es simplemente un mal comentario. Él era una autoridad que ejecutó una sentencia contra sus hermanos. Entonces eso fue como proféticamente en lo espiritual, más adelante le afectó a ellos. Ese es un poco el contexto de la historia previa a cómo llegamos a Shelach Leja. Entonces, después decimos, una pregunta que también se debate mucho es, ¿fue un error enviar espías? Lo debatimos también con los niños, ¿cierto? ¿Fue bueno? ¿Fue malo en el momento de los niños? Nuestro pueblo también discute mucho de esto. Están siempre las dos posiciones, el que dice que es bueno, el que es malo. Por ahí dicen que donde hay 2 judíos hay 3 opiniones. Siempre todos tienen una opinión distinta. Entonces están los que dicen que fue malo porque ellos no creyeron. O sea, el Eterno ya le había dicho, van a heredar la tierra, no tenían por qué ir a explorar, simplemente ir y conquistarla. Creer a ciega la palabra del Eterno. Y están los otros que dicen, no fue malo. ¿Por qué? Porque el Eterno así opera el mundo. O sea, Él nos da una instrucción, pero nosotros tenemos que bajar esa instrucción al mundo terrenal. ¿Se fijan? Entonces, para eso necesita también de nuestra cooperación. Es como aterrizar la visión. Es por ejemplo lo que estamos haciendo con el Congreso, hermano Alexis, ¿cierto? Va a venir una tremenda maestra. Viene la maestra y yo le diría, tengan fe si va a salir todo bien. Y esperamos que llegue la fecha. No, ¿cierto? Nosotros tenemos que aterrizar esa visión y empezar a trabajar en pos de esa visión. Es decir, tú haces esto, vamos a hacer esta actividad, para que cuando llegue el día ya estemos preparados. Entonces, esa es un poco la diferencia entre la fe hebrea o judía y la fe cristiana. Nosotros venimos de una fe cristiana donde éramos como más, dejamos las cosas que se dieran, porque el Eterno es el que obra, ¿cierto? Y después llegaba y uno se pregunta, ¿y por qué los judíos son más prósperos que los cristianos? Porque ellos tienen otra forma de mirar la fe. Son más diligentes. Entienden que si el Eterno da una visión de conquista, ya, pero yo tengo que hacer, ¿qué hago ahora, Señor? Ya vamos a ganar, pero ¿qué hago? Entonces, esa fue un poco la actitud que hubo acá. Entonces, exactamente. Entonces, los que defienden este punto, y que es muy válido, dicen, ¿por qué el problema no fue enviar espías, sino más que nada el problema fue el reporte de esos espías? Porque más adelante Moshe vuelve a enviar espías en Números, y justamente en este mismo libro, Números 21:32, dice, Moisés también envió a explorar la ciudad de Yacer y los israelitas se apoderaron de sus aldeas, expulsaron a los amorreos que vivían allí.
Entonces uno dice, si hubiera sido malo enviar espías, ¿por qué más adelante, en unos capítulos más adelante, Moshe lo vuelve a hacer? O sea, pone en riesgo otros 40 años más. Quizá hubieran sido 80 años, ¿cierto? Y después más adelante, en la Haftará, Yehoshua también vuelve a enviar espías. Y después más adelante, David también, en 1 de Samuel, también en su conflicto con Saúl, vuelve a enviar espías. Y si nos vamos a la actualidad, Israel envía espías, ¿cierto? Tiene la agencia más importante del mundo, yo creo, de inteligencia, que es el Mossad, y envía espías. ¿Por qué? Porque tiene una tradición bíblica de operar de esa manera con Hashem. Pero han ido aprendiendo de sus errores. Entonces, ¿qué fue quizás el problema de este envío? Y hay varias discusiones de qué pudo haber ocurrido. Y en realidad más tenía que ver con el corazón de estos espías. O de estos encargados que tenían que traernos la noticia. O sea, ¿con qué ojo yo miro el escenario? ¿Con un ojo bueno o con un ojo malo? ¿Cómo yo transmito las cosas? Aún siendo verdad, ¿habían gigantes? Probablemente sí. Decían, esta tierra se come a sus habitantes. ¿Por qué? Porque veían que habían personas muertas ya. Entonces decían que cuando ellos iban entrando ya habían como cadáveres. ¿Por qué? Porque el Eterno estaba debilitando a esos pueblos. Le había enviado plagas, los había afectado para que cuando Israel entrara no tuvieran que hacer tanto trabajo. Entonces ellos, en vez de decir, oye, mire, el Eterno ya está trabajando para nosotros, dijeron, ay, no, esta tierra se los traga, miren, nos va a pasar lo mismo que a esos cadáveres. Entonces depende mucho de cómo yo mira. En cambio, Josué y Caleb tuvieron una mirada distinta. Y acá citamos lo que dice nuestro hermano Alexi. Santiago 2, 17, 18 dice, lo mismo sucede con la fe. Si no tienes obra, está muerta. Pero alguien podría decir, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por las obras. Esto fue cuando yo partí en este regreso a la Torá, fue una de las discusiones con nuestros hermanos cristianos. No, es que tú te quieres ir a las obras y esto es por la fe. Entonces, y ahí yo le sacaba a Santiago, es que la fe sin obras. Bueno, discusiones de esos años. Dice, y el Señor dijo a Moisés y a Aarón, ¿hasta cuándo ha de murmurar contra mí esta perversa comunidad? Ya he escuchado cómo se quejan contra mí los israelitas, así que diles de mi parte, tan cierto como yo vivo, afirma el Señor, haré que se cumplan sus deseos, los cadáveres de todos ustedes quedarán tirados en el desierto. Ninguno de los censados, mayores de 20 años, que murmuran contra mí, tomarán posesión de la tierra que juré solamente que sería su hogar. Solemnemente que sería su hogar. Entonces, este acontecimiento en que Hashem se enoja con el pueblo de Israel, hoy en día está fijado en el calendario hebreo, que es el día 9 de Ab. El día 9 de Ab en el calendario hebreo ocurrió esta sentencia, que fue cuando llegaron los espías de vuelta con el mal reporte. Entonces, el Eterno dice, si ustedes lloraron sin razón, ahora van a tener una razón para llorar en este día. Los mayores problemas que nosotros tenemos de estrés son por nuestra propia imaginación. Un día yo escuchaba a un psicólogo y él decía, ¿saben qué? La mayor de los casos que vienen acá vienen personas estresadas por cosas que ni siquiera han ocurrido todavía. Entonces la ansiedad nos hace estar estresados. No es que me va a pasar esto, es que si no tengo esto, me va a pasar esto otro. Entonces vivimos estresados, pensando siempre lo malo, como los espías, nos va a pasar esto. Y acá Israel lloró sin una razón, sin haberles pasado nada. Nadie les había hecho nada y ellos llegaron, dieron un mal reporte y todo el pueblo llorando ya. Nadie les había siquiera disparado una flecha ni nada, y estaban todos llorando ya. Entonces, como el Eterno dice, ustedes lloraron sin razón, ahora van a tener una razón para llorar este día. Y ese día es el 9 de Ab, que es conocido como el ayuno del quinto mes. ¿Qué acontecimientos han ocurrido a través de la historia en este día 9 de Ab? Bueno, el regreso de los espías con el mal informe. Dice, los babilonios arrasaron el primer templo y toda Judea, liderados por Nabucodonosor, en el año 586, antes de Yeshua.
condenando a la población al exilio de Babilonia. O sea, en este mismo día en que los espías llegaron con el mal reporte, también en la historia de Israel comenzaron a pasar cosas. Y eso fue la destrucción del primer templo, la destrucción del segundo templo por parte de los romanos, también pasó el 9 de Ab. El segundo templo fue destruido por el imperio romano en el año 70, tras la primera guerra judeo-romana, llevando a los judíos a una diáspora de 2000 años. Entonces esto también ocurrió el 9 de Ab. Después vino una revuelta de Bar Kokhba, donde ellos trataron de defenderse de los romanos y también hubo una gran matanza, muy conocida también. Otros acontecimientos más en la era moderna, en 1290 se firma el edicto de Eduardo I de Inglaterra con la expulsión de los judíos, también un 9 de Ab. El decreto de Alhambra de la expulsión de los judíos de España, un 3 de agosto de 1492, ¿cierto? Cuando después vemos que sale Cristóbal Colón y ya sabemos la historia porque salió prácticamente muy apurado porque venía con muchos judíos que habían sido expulsados en un 9 de Ab. Se firmó el edicto en un 9 de Ab. Entonces, expulsados. La aprobación ya dentro del contexto de la Segunda Guerra Mundial, la aprobación de la solución final por parte de los nazis contra los judíos en Europa fue firmada un 9 de Ab del 5701. La inauguración del campo de exterminio de Treblinka el 22 de julio de 1942 fue un 8 de Ab. O sea, empiezan a caer fechas muy terribles para la historia de Israel en torno a este día en que Israel lloró sin una razón. El atentado acá en Argentina de la AMIA, 18 de julio del 94, esto fue un 10 de Ab, murieron 85 personas. Y últimamente ocurrió el retiro de muchos judíos de la Franja de Gaza en este plan de retirada unilateral con el acuerdo de Oslo, ¿cierto? Y ellos fueron sacados un 9 de Ab. Hoy en día mucha gente dice, no, es que los judíos quieren conquistar Gaza, pero no saben que en el año 95 ya los sacaron a todos. Y eso fue un 9 de Ab. Incluso sacaron los cementerios, en Gaza habían cementerios de judíos, tuvieron que sacar todos los cajones, sus cuerpos, y desfilar hacia Israel y abandonar Gaza. O sea, ahora dicen, no, que quieren volver a Gaza, o quieren conquistar Gaza. La gente no sabe que hubo una historia ya, que ellos la entregaron hace poco, el año 95, justo en un 9 de Ab. Entonces, esta es una historia que quedó, una fecha que quedó marcada en la historia de Israel. De hecho, no sé si se conoce el término Muro de los Lamentos para el Kotel, se debe a este evento, porque cada 9 de Ab, por el ayuno que está convocado en Zacarías 8:19, se congrega todo Israel y lloran juntos el 9 de Ab. Entonces, por eso los árabes, cuando miraban a los judíos llorar, decían, mira, están llorando, lamentándose en ese muro. Y ahí quedó el Muro de los Lamentos, por esta fecha, el 9 de Ab. Entonces dice Zacarías 8:19, así dice el Señor de los ejércitos, el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo y el ayuno del 10º se convertirán para la casa de Judá en gozo, alegría y fiestas solemnes, o fiestas alegres, la verdad y la paz. Acá Zacarías nos nombra 4 ayunos. El ayuno del cuarto mes, que está relacionado a lo que ocurrió con el becerro de oro. Cuando Israel levantó un becerro de oro fue justamente en este día, el 17 del cuarto mes, que fue junto con el pecado de los espías, quizás los 2 más grandes pecados que cometió Israel en el desierto. El del cuarto mes, el 17, el becerro de oro, y el del quinto mes, el día 9, que fue el mal reporte de los espías. Después teníamos un ayuno del séptimo mes y después teníamos un ayuno del 10º mes. No voy a expandirme en ellos 2 para no salir del tema. Pero dice interesante que dice que se convertirán en fiestas alegres. En hebreo dice Ul Moedim Tobim. O sea que va a llegar un momento que cuando venga el Mesías, este día de 9 de Ab va a pasar a ser un Moedim. ¿Se fijan? Que no está, uno dice, pero no está en Levítico 23. Pero acá ya no está diciendo en el hebreo, dice Ul Moedim Tobim.
va a pasar a ser un día de fiestas alegre. Por eso que Él dice que va a convertir nuestro lamento en baile. Y claro, nosotros no aplicamos nuestra vida, cuando me va mal el Señor me saca y después ando todo feliz. Pero en realidad tiene que ver con estas fechas que están marcadas en el calendario hebreo, que son fechas de llanto, de lamento, de ayuno, porque acá se hace ayuno, aparte de los ayunos, nosotros conocemos el de Yom Kippur, pero ahí están estos otros 4 ayunos durante el año que son importantes. Bueno, acá quiero compartir una información, voy a dar los créditos a los hermanos de Yeshivat Chubu con Giovanni Burgos, que me pareció muy interesante este cruce que hicieron con el calendario actual. Algunas efemérides de este mes, dice el 22 de Sivan, se terminó de comer el tema de la carne, ¿se acuerdan? Que ellos se quejaron por carne, el carne le mandó carne. Eso fue el 18 de junio de este mes. También ese mismo día ocurrió el tema de Miriam y Aarón, cuando hablaron mal de Moshe, ¿de acuerdo? Y miren lo interesante, el 23 de Sivan, hoy día estamos a 25 de Sivan, esto fue el día jueves, 19 de junio, decreto del rey Ahasverosh en favor de Israel para defenderse. ¿Esto en qué contexto está? En el libro de Esther. ¿Se acuerda que en el libro de Esther, que es justamente en Irán, toda la historia de Esther ocurre en Persia, había un edicto contra el pueblo de Israel para que ellos murieran? Pero después de todo lo que hizo Esther, el Eterno le permitió al rey darle un edicto para que el pueblo judío se pudiera defender. ¿Y eso cuándo fue? El 23 de Sivan, hace 2 días atrás. Se cumplió ese edicto para que Israel se defendiera de todo Persia, de todo Irán en la actualidad. Y esto ha causado mucho revuelo porque están calzando las fechas, entonces los rabinos están llamando a leer el libro de Esther, porque el libro de Esther nos posiciona en Irán y están calzando las fechas, que esta fecha la vamos, creo que la puse aquí, la vamos a mirar y vamos a leer, y dice literalmente 23 de Sivan. Hoy día estamos a 25 de Sivan. Después tenemos el 29 de Sivan, que el próximo miércoles va a ocurrir el envío de los espías. Se va a enviar, va a ser la fecha del envío de los espías, el 25 de junio. Y el 9 de Ab, que ya vendría siendo el domingo 3 de agosto, va a ser el 9 de Ab, que cuando ya regresan 40 días después con el mal reporte. Entonces hay que estar atento a esos eventos proféticos que están ocurriendo. Como decía, nuestros rabinos están llamando a leer el libro de Esther porque al parecer estamos cayendo en un ciclo. Recordemos que todo lo que fue será, no hay nada nuevo debajo del sol. Y están ocurriendo algunos acontecimientos que están calzando con nuestra actualidad y con la actualidad de Israel. Dice el libro de Esther, ahí lo tenía anotado, dice Esther 8, del 9 al 11, dice: de inmediato fueron convocados los secretarios del rey, el día 23 del mes tercero, el mes de Sivan. Se escribió todo lo que Mardoqueo ordenó a los judíos y a los sátrapas, gobernadores y nobles de 127 provincias que se extendían desde la India hasta Cus. Esas órdenes se promulgaron en la escritura de cada provincia y en el idioma de cada pueblo, también en la escritura e idioma propio de los judíos. Mardoqueo escribió los decretos en nombre del rey Asuero, los selló con el anillo real y los envió por todo medio de mensajeros del rey, que montaban veloces corceles de la caballería real. El edicto del rey facultaba a los judíos de cada ciudad a reunirse y defenderse y exterminar, matar y aniquilar a cualquier fuerza armada de otro pueblo o provincia que los atacara a ellos, a sus mujeres y a sus niños, y también apoderarse de sus bienes. Entonces, vemos cómo la Biblia pasa a ser prácticamente como una matrix en la historia, y hoy nos vemos repitiendo los eventos. Y esas son las cosas que a uno le dice, wow, da como escalofrío estudiar esto, porque no es simplemente algo de fe, de imaginación, sino que ya hay cosas que están ahí establecidas. Ahora, este cálculo está interesante, también crédito de Yeshivat Chubu, de nuestro hermano Giovanni Burgos. Si vamos
al 7 de octubre del 2023 y contamos al 9 de Av de este año, tenemos 666 días. Acá abajo está, lo pueden después ustedes hacer un ejercicio incluyendo el día, este día. Les va a dar que van a ocurrir 666 días, desde el 7 de octubre hasta el 9 de Av. Entonces estas son pequeñas cosas que uno dice, ¿qué va a pasar? ¿Va a pasar algo malo? No lo sé, hermano, pero la Escritura nos está llamando a ser entendidos los tiempos, y yo creo que también está viniendo un tiempo en que tenemos que involucrarnos con Israel. Ese día va a haber un ayuno. La mayoría del pueblo judío, yo creo que todo el pueblo judío y muchos quizás no religiosos, por la opresión que estaba pasando Israel, van a entrar en el ayuno de Tisha B'Av. Nosotros, yo en lo personal, trato siempre de practicarlo. Siempre trato de sumarme al ayuno de Tisha B'Av en lo que pueda. A veces me ha tocado trabajar, pero en lo que pueda trato de hacerlo. Y ahora que va a caer día domingo, con más razón. Sabemos que el Eterno está uniendo, ¿cierto?, a Efraín con Judá, y son estas instancias en que nosotros tenemos que decir, ¿estamos o no estamos con Israel? Está viniendo un tiempo de polarización en torno a Israel, a nivel mundial. Los que quieren estar con Israel y los que no quieren estar con Israel. En lo personal pienso que está ocurriendo la separación de las ovejas y de las cabras. Está ocurriendo el momento en que tenemos que ser o fríos o somos calientes, pero en el medio no podemos estar. Incluso a veces eso nos va a contrastar con nuestras propias familias, amigos, cercanos, colegas de trabajo. Pero el Eterno nos está diciendo, ¿estamos o no estamos? ¿Vamos a estar con Israel o no vamos a estar con Israel? No, es que no me gusta que el político, que Netanyahu, ¿estamos con Israel o no estamos con Israel? Si el Eterno tiene a Netanyahu ahora y no me gusta el partido político de él, el Eterno sabrá por qué lo puso. Ya hemos hablado que generalmente el que enfrenta a Amalek es un benjamita. Lo vemos en la Escritura. Lo vimos con Saúl, ¿cierto?, que no lo hizo bien. Lo vemos con Mardoqueo, que era benjamita, que sí lo hizo bien. Siempre le toca a un benjamín enfrentar a un Amalek. Y es la lucha que hoy en día está ocurriendo en Israel. Así que anoten esta fecha, 3 de agosto, día domingo, convocación de ayuno. En lo personal pienso que deberíamos unirnos todos aquellos que amamos realmente a Israel en ese día, porque esto no es solamente una guerra militar, es una guerra espiritual, ¿cierto? Es una guerra espiritual. Lo vemos cuando Daniel, estando en Persia, pide oración, baja Miguel y dice que el príncipe de Persia se opuso. Entonces sabemos que hay principado. La Escritura nos dice que nuestra guerra no es contra carne y sangre, sino contra principados. Entonces, en Medio Oriente es un lugar complejo desde el punto de vista espiritual, con principados que tienen pueblos que los adoran, ¿cierto? El pueblo musulmán es tremendo, ¿cierto? Se postra y hace sus cosas. Pero Israel tiene también, o debería tener, su pueblo detrás, que somos nosotros, ¿cierto? Porque nuestro Mesías Yeshua nos ha injertado en Israel. Y no nos ha injertado para venir a criticar al judío, como lo generalmente se hace, sino para apoyarlo y darle la fuerza espiritual que necesita. Cuando hablamos, la otra vez hablamos de la injerción, ¿qué hacen las ramas que se injertan? Captan luz para quizás un árbol que está enfermo, es una forma de sanarlo. Entonces, ¿estamos nosotros trayendo luz a Israel o estamos trayendo crítica a Israel? Porque no estoy de acuerdo cómo hacen las cosas, que no me gusta, que sí. Entonces, es momento de dejar esas cosas fuera, y si realmente amamos a Israel, injertémonos, sumémonos, doblemos rodillas, ayunemos, pongamos nuestro clamor delante del Eterno. Ahora, Persia en hebreo, que es Parás, ¿cierto? Así se dice Persia, pero también nuestros rabinos dicen que Persia es un acróstico de 3 países. Primeramente Irán con la letra Pei, Rusia con la letra Resh y China con la letra Sin. O sea, en realidad Persia son estos 3 países juntos. Acá vemos los 3. Esta fue una reunión que se hizo hace poco, en marzo más o menos, ya corriendo la guerra del 7 de octubre, donde vemos a Irán, China, Rusia. Si usted me pregunta, yo veo un hombre, un hombre, un hombre. Veo un 6, un 6 y un 6.
Entonces, repito, no digo que va a pasar algo malo. Yo creo que tenemos, o somos como Josué, o somos como los otros 10. ¿Vamos a llenarnos de miedo o vamos a decir, no, nos vamos a comer como pan? ¿Son gigantes? Sí, son países gigantes. Rusia un país gigante, China un país gigante, Irán un país gigante, Israel un país chiquitito. Pero, ¿nos vamos a creer langosta o vamos a creernos como Josué, que nosotros a ellos los vamos a comer? ¿Por qué los espías eligieron una langosta? Porque la langosta es un alimento. Recuerden que está dentro de los alimentos kosher, ¿cierto? Hay cierto tipo de langosta que sí se podía comer. ¿Por qué? Claro, ¿por qué no eligieron una abeja o no eligieron un escorpión? Somos como escorpiones o somos como abejas. No, dijeron somos como langosta. Porque la langosta prácticamente no puede hacer nada más que invadir, pero no me picó una langosta, no, ¿cierto? A diferencia de un escorpión, una abeja. Y ellos se veían así, porque eran hartos, eran 600.000 soldados. Y los pueblos quizás eran más chicos. Pero ellos decían, es como que somos muchos, pero no hacemos mucho. Por eso somos como langosta. Somos muchos, pero no matamos a nadie. Al contrario, nos van a comer, porque somos kosher además. Entonces, como nosotros nos vemos, es como nos van a ver el resto. Si nosotros nos sentimos como langosta, nos van a comer. Por eso Caleb dice, no, nosotros los vamos a comer a ellos. Entonces, él tenía un corazón distinto, Caleb. Como les digo, esto lo comento no para traer un temor, sino para poder ubicarnos en los tiempos proféticos. Ezequiel 38:1 nos habla de la guerra de Gog y Magog. Dice, la palabra del Señor vino a mí y me dijo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog de la tierra de Magog. Muchos relacionan a Gog y la tierra de Magog a Rusia. Dice, príncipe supremo de Mesec y Tubal, también relacionan a Mesec y Tubal con Turquía. Profetiza contra él, adviértele, así dice el Señor y Dios, yo estoy contra ti, Gog, príncipe supremo de Mesec y Tubal. Te haré venir, te pondré garfio en la mandíbula, te sacaré con todo tu ejército, caballos y jinetes. Todos ellos están bien armados, son una multitud enorme con escudos, troqueles, todos ellos empuñan la espada. Con ellos estarán Persia, Irán, Cus y Fut, todos ellos armados con escudos y cascos. Entonces podríamos quedarnos con esa parte y llenarnos de miedo, pero yo prefiero ir al final, cuando ya termina esto. En Ezequiel 39, 25, 29 dice, por eso así dice el Señor y Dios, ahora haré que Jacob vuelva de la cautividad, tendré compasión de todo el pueblo de Israel. Se le haré el prestigio de mi santo nombre. Cuando habiten confiados en su tierra, sin que nadie los perturbe, olvidarán su vergüenza y todas las infidelidades que cometieron contra mí. Cuando yo los haga volver de entre las naciones y los reúna de entre los pueblos enemigos, en presencia de muchas naciones, y por medio de ellos manifestaré mi santidad. Entonces sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los envió al exilio entre las naciones, pero que después volví a reunirlos en su propia tierra, sin dejar allá a ninguno de ellos. Ya no volveré a ocultar mi rostro de ellos, pues derramaré mi espíritu sobre Israel. Yo, el Señor y Dios, lo afirmo. ¿Con qué nos vamos a quedar? ¿Con la primera parte, como los otros espías, o nos vamos a quedar con la segunda parte, como Joshua y Caleb? Con la segunda parte. Siempre es importante que nuestro mensaje de Torah no nos desaliente ni nos desanime. No puede ser que vamos a un estudio de Torah y salgamos temblando. Eso se considera dentro del pueblo de Israel como la chonara. Si se fijan, cada parashá termina con un buen mensaje. Es un pequeño detalle que si ustedes revisan después como tarea para la casa cómo termina esta parashá, se van a dar cuenta que a pesar de lo terrible, termina con un buen mensaje, con una afirmación de cómo Dios afirma al pueblo. Y así cada parashá. Las parashá no han contado cosas terribles, pero siempre cuando termina la parashá, la séptima aliyá, hay un mensaje de aliento. Porque el Eterno, a pesar de que nos diga los problemas que tenemos, al final siempre nos va a levantar. Amén. Bueno, ¿qué tenían
Josué y Caleb. Dice, solo entrarán en ella Caleb, hijo de Jefoné, y Yoshua, hijo de Nun. ¿Qué tenían ellos? ¿Qué fue lo distinto que tuvieron ellos a diferencia de los otros 10? Y eso es importante entenderlo para nosotros. ¿Cuál va a ser lo distinto en estos tiempos finales? Caleb ben Jefuné, se comenta de él que él tuvo un encuentro muy especial en Macpela. ¿De dónde sacan esto nuestros rabinos? Dice en Números 13, 22a, dice, subieron por el Negev y llegaron a Hebrón. La mayoría de las Biblias al español traducen esta palabra llegaron en plural, pero en el hebreo es singular. Y vino a Hebrón. La palabra es vayabó. Ahí aparece el verbo bo, como hay una paracha que se llama bo, ¿cierto? Cuando dice ven a Faraón y vamos solo a enfrentar a Faraón. Esa misma expresión aparece aquí. Y ese singular, ¿por qué la Torá cambia del plural al singular? Porque subieron en plural, pero después dice, y vino a Hebrón. ¿Quién es aquel que vino a Hebrón? Ese es Caleb. ¿Qué ocurrió con Caleb en Hebrón? Dice que él subió a la tumba en Macpelá para orar, fortalecer su corazón en las promesas de herencia que habían recibido los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. O sea, él cuando vio todo este contexto más o menos de desánimo, él dijo, no, sabes que yo me voy a firmar en la promesa que hay en esta tierra. Que hay en la promesa fue dada a Abraham, Isaac y Jacob. Entonces él va a Macpela y ahí como que se llena de fe, ¿cierto? En su corazón y se fortalece y vuelve con todas esas ganas y con toda esa energía. Caleb en hebreo, acá lo vemos escrito, cómo se escribe su nombre. Lleva dentro de su nombre la palabra corazón, lev, que está acá, y la palabra, la letra haf, también se puede entender como el corazón. Así se le llama también a los perritos en hebreo, kelev, con las mismas letras. ¿Por qué? Porque él se considera que el perro es como el mejor amigo del hombre, es el más fiel, ¿cierto? Pase lo que pase, ahí está el perrito al lado dentro de los animales. Así era Caleb. O sea, al pasar lo que pasara, él estaba al lado del Eterno, lo amaba, se le pasaba entre las piernas, por decirlo de alguna manera. Pero él era muy apegado al Eterno. Se aferró a la promesa con todo su corazón. Así tenemos que aferrarnos también a nuestras promesas. Me parece que los niños fue Tatán, Jordi, ¿cierto? El que también nos exhortó a eso, aferrarnos a nuestras promesas. ¿Cuántas veces el Eterno nos ha hablado de sus promesas y las tenemos escritas en su palabra? Yo te voy a cuidar, yo te voy a sacar, te voy a llevar, tus hijos no he visto justo desamparado, ni si simiente que mendiga el pan, pero muchas veces nosotros tenemos miedo igual de eso, como que nos olvidamos y necesitamos ser como ese Caleb, de venir y refrescar esas promesas. También el hermano Cristian nos exhortó a eso, refrescar esas promesas, no olvidarnos de esas promesas. Y eso fue lo que hizo Caleb, que lo hizo distinto. Después vemos ya en el libro de Josué cómo incluso Caleb recibió Hebrón como herencia. Él no solamente dijo, los podemos comer como pan, sino que se los comió realmente. Él fue mismo para allá, tenía 85 años ya, y le reclamó a Josué, le dijo, acuérdate que ese terreno es mío. Y él fue y lo defendió con su propio brazo y quedó ya como heredero. Bueno, acá está el texto, para no extendernos, que es bastante largo, lo pueden anotar, Josué 14, 6 al 14. Ahí nos relata cómo Caleb conquista y reclama la tierra y hace sus palabras, las lleva a cabo. No se queda solamente en palabras. Ahora, ¿qué podemos aprender con Yoshua? Acá hay algo que lo comentamos tiempo atrás, pero quería explicarlo acá con estos dibujitos para que se entienda mejor. Bueno, hay un comentario que me gustó mucho de Rachi, donde habla de cómo fue fortalecido Yoshua, porque él se llamaba Osea, ¿cierto? Pero justo antes de esto, Moshe le cambia su nombre a Yoshua. ¿Cómo lo hace esto? Agregándole una letra Yud, ¿cierto? Le agrega la letra Yud al nombre de Oseas y de esa manera él ya tiene un nombre nuevo para explorar la tierra, como que recibió una bendición especial.
Pero nuestros rabinos comentan de dónde viene esta letra Yud. Y esta letra Yud, ellos dicen que viene de Sarai, de la matriarca, Sara. Cuando ella cede su letra para poder tener cambios también de nombre. Esto está en, ahí no puse el versículo, pero en la parte del Génesis, me parece 17, no recuerdo bien. Pero cuando el Eterno le cambia el nombre a Abraham, ¿cierto? Que él era Abraham, y queda como Abraham, le agrega una letra Hey. Y Sara, que se llamaba Sarai, con una letra Yud al final, como está acá, con la flechita, ella entrega su letra Yud y la cambia por 2 letras Hey. Esta tiene un valor numérico de 10 y las letras Hey tienen un valor numérico de 5, como cuando uno cambia sencillo con el billete, ¿cierto? Tengo un billete de 10.000 y pido que me den 2 de 5. ¿Y qué hace ella? Comparte esos 5. Se deja 5 para ella, por lo tanto queda la letra Hey al final de su nombre, ¿cierto? Sacó la Yud, la entregó al Eterno y el Eterno le dio 2 letras Hey, uno para ella y una para Abraham. Entonces, el mérito de la grandeza de Abraham está en la solidaridad de Sarai, que gracias a su ayuda idónea, él fue elevado. Entonces ella pasó a ser desde ese momento de Sarai, que es mi princesa, la terminación con una yud al final, mi princesa es como decir Adonai, ¿cierto? También mi señor, a diferencia de Adón, que es señor, cuando uno le agrega la yud al final, queda como mío, de mi propiedad. Entonces era mi princesa, ¿cierto? Era mía de Abraham nomás, pero ahora ella que sé su letra pasa a ser princesa, pasa a ser ya una madre, no solamente de Abraham, sino de todo Am Israel, de todo el pueblo de Israel. Por eso es la matriarca número 1. Y tan grande fue el impacto de lo que hizo Sara al entregar su letra Yud, y Rachi comenta que cuando la letra Yud sale del nombre de Sara, dentro así como de la forma de parábola que hablan los judíos, dice que la letra Yud salió reclamando. No quería irse, porque como que la sacaron de la Torá. Imagínense un partido de fútbol, ¿cierto? El número 10 siempre es el mejor jugador, ¿cierto? Maradona, el 10, Pelé, el 10, ahora Messi, el 10. Imagínense qué pasa cuando sacan al 10 del equipo. ¿Se va contento o se va feliz? Se va reclamando, ¿cierto? Ay, ¿y por qué me sacaron? Y reclama al entrenador. Algo así dicen que ocurrió con la letra Yud. La sacan de la Torá y ella reclama que ya no va a estar en la Torá y cada vez que se hable de Sara ahora va a estar la G y no va a estar ella. No va a estar la Yud. Pero el Eterno le tenía algo mejor, que era guardarla para el nombre de Yoshua. Entonces así en el fútbol igual pasa, a veces el entrenador cuida al mejor, ¿cierto? Cuando ya van ganando dice, ¿para qué lo vamos a exponer que le peguen una patada? Saquemos mejor y lo guardamos para la final, ¿cierto? Algo así hizo el Eterno con la letra Yud, la saca del nombre de Sara y de Sarai, perdón, y la prepara para dársela a Yoshua. Entonces el mérito de Sara es tremendo, una mujer que se dio mucho de ella para engrandecer a otros, tanto a Abraham como a Yoshua. Entonces acá vemos como ahora la letra Yud vuelve a entrar en juego en el nombre de Yoshua, que también tiene su forma corta, ¿te acuerdas? Nehemías 8:17, como Yeshua. ¿Y por qué era importante que Yoshua recibiera la letra Yud? Porque tiene un valor numérico de 10. Entonces Rachi dice, se le tenía que dar un peso específico espiritual adicional a Oseas, que era el valor numérico 10, porque él tenía que resistir ahora a los otros 10 que iban a venir con un mal reporte. Sin ese apoyo espiritual, no hubiese sido posible que él resistiera. Probablemente hubiera caído llevado por la presión social del momento, pero gracias a que recibe esta letra Yud, recordemos que las letras en hebreo tienen la propiedad de crear, el Eterno creó todo con su palabra, con sus letras, ¿cierto? Entonces, por eso era importante que él recibiera algo adicional, una fortaleza adicional, y específicamente la letra Yud con
con el número, con el peso espiritual de 10, para que él pudiera resistir a los 10 exploradores incrédulos. Bueno, este es el mismo nombre al final de Yeshua, el nombre de Yehoshua y el nombre de Yeshua es el mismo nombre. Cuando uno va a la escritura en griego, que es la Septuaginta, y va a este mismo pasaje, vamos a encontrar el Yesous, que después aparece en el Nuevo Testamento como el nombre del Mesías, Yesous. Entonces Josué y Jesús en realidad es el mismo nombre. Se ha escrito distinto para diferenciarlo como personajes bíblicos, podríamos decir, pero en realidad es el mismo nombre. Yoshua y Yeshua. Yoshua bin Nun, Yeshua bin Nun. Después esto nos conecta directamente con Mateo 5, 18, dice, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, de ningún modo pasará ni una iota, ni un trazo de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Acá aparece en griego la palabra iota, y dice derivación de origen hebreo, la 10ª letra del alfabeto hebreo. Entonces, está haciendo en ese versículo, cuando Yeshua dice no pasará ni una iota, ni una yud, o sea, ni una jota de la ley, está haciendo alusión nuevamente a la yud. ¿Por qué? Porque ahora ese número 10, ¿cierto? Está en el nombre de Yeshua. ¿Y por qué el número 10? Porque ¿cuál era la misión de Yeshua? Dice, él no ha venido sino a buscar la oveja perdida de la casa de Israel. O sea, él tiene una unción especial para buscar las 10. ¿Se fijan? O sea, ¿por qué él no dice acá no pasará ni una Aleph, no pasaría ni una Taf, que también era letra importante, sino que él dice no pasará ni una Yud? Porque es necesario restaurar todas las cosas, ir a buscar esas 10 que estaban perdidas y traerlas al redil. Dice, también entrarán en la tierra los niños que ustedes dijeron que serían botín de guerra, y serán ellos los que gocen de la tierra que ustedes rechazaron. Siempre el Eterno está preocupado de los niños. Por eso es importante el espacio que nosotros le hemos dado a los niños. Yo creo que sí, los que ya venimos tiempo reuniéndonos, sabemos que hubo un cambio cuando integramos a los niños. Un cambio muy fuerte en la comunidad. Como que se expandió todo. No sé si se fijaron. Hubo un crecimiento, llegó más gente, más niños, porque el Eterno está preocupado de los niños. De hecho, los niños de aquella generación no fueron tocados, sino que fueron guardados para que ellos pudieran tener el mérito de entrar en la tierra de Israel. Ahora se comenta mucho por qué esta generación no estuvo preparada, como también nos comentó Cristian y en la parashá de los niños, que era una generación que vio todo, vio las plagas, vio el cruce del Mar Rojo, vio el monte Sinaí, recibió la Torá, pero no estuvieron preparados. Entonces, muchas veces son nuestros traumas de infancia los que no nos permiten avanzar. Porque dicen que Israel, esa generación vivió al látigo. O sea, nunca logró salir de ese estado de esclavitud. Entonces, cuando llegó a la tierra de Israel y vio a esta gente, dijo, otra vez nos van a dar látigos. No queremos. Vinimos a lo mismo de nuevo acá. Entonces, no había salido esa mentalidad de ellos. Entonces, el Eterno tuvo que renovar esa generación, sí o sí. Yeshua dice, dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidan. Interesante porque dice no se lo impidan, porque generalmente lo impedimos. Porque los niños son bulliciosos, muchos no dejan estudiar, no dejan escuchar. Mándalos allá. Y ponemos barreras a los niños. Y Yeshua simplemente pudo haber dicho, dejad que los niños vengan a mí porque ellos es el reino de los cielos. Hubiera dicho eso, pero dijo, pero no se lo impidan, porque saben que nosotros los adultos se lo impedimos. Y probablemente en ese tiempo también se lo impedían. Porque deben haber tenido hijos y quizás el maestro estaba hablando y no había micrófono, ¿cierto? No había micrófono y costaba a veces escucharlo. Y los niños bulliciosos al lado, entonces, él dice, déjalo, que vengan, no se lo impiden. Dice, pero los cadáveres de todos ustedes quedarán tirados en el desierto, 40 años. Los hijos de ustedes serán pastores en el desierto, cargarán con la infidelidad hasta que el último de ustedes caiga muerto en el desierto. Cada 9 de Ab, durante 40 años en el desierto, cavaban tumbas y se acostaban allí. Esto dice, también comentan los rabinos, que cuando llegaba cada 9 de Ab, imagínate, ya recibimos la sentencia, al segundo año llegó el 9 de Ab, dice que ellos cavaban sus tumbas y se acostaban ahí. Y al otro día
y llamaban, ¿quién está vivo? Y los que están vivos se paraban. Los que habían muerto los enterraban y seguían así su vida. En promedio morían por año 15.000 personas. Eran 600.000 contados, ¿cierto? Listos para la guerra, 600.000 hombres. Claro, dice que cada 9 de Ab, por eso es tan terrible el 9 de Ab y lo lloran los judíos. Ocurría esto, se acostaban todo en la noche, el otro día los que despertaban, los que hemos hecho chajarí estos días, damos gracias porque nos ha devuelto el alma con misericordia, inmensa es tu fidelidad. En ese día a algunos se les devolvía el alma, a otros no. Se cumplía literalmente. Entonces, y después al pasar los años, ya dice el año 2487, en el 1274 antes de Cristo, cesó ya esta muerte. Y esto se sentenció el día 15 de Ab. El día 15 de Ab es conocido como el Día del Amor en el pueblo judío, en el pueblo hebreo. Porque ya ellos esperaron del 9 de Ab y ya no murió nadie. Y se levantaron todos y no puede ser, se parece que ya se acabó en la maldición. Probaban al otro día, otra vez todo. Al 15 de Ab dijeron, ya estamos, pasamos todo, entremos. Y ese día se establece como el Día del Amor porque anteriormente decía que la relación con Moshe era como un poco distante. Si se fijan incluso en nuestro relato de la Torá, es como que nos vamos lo más bien y de repente nos saltamos cuando ya vamos a entrar. ¿Se han fijado? Como que los 40 años no se dice nada y pasaron de largo y ya estamos otra vez entrando en Sittim con la pelea con las mujeres moabitas. Pero eso ya es la última generación, la de los hijos. Pero como que hay un vacío en el relato de estos 40 años. Se nos habla de antes y después ya cuando vamos a entrar. Entonces, ¿qué dice nuestro rabino? Que esos 40 años fueron como de relación medias tirante con el Eterno, por decirlo. No le hablaba ya a Moshe como tan cercano por este problema que había ocurrido. Pero cuando ya paró la plaga, esta muerte después de los 40 años, dice que el Eterno volvió a hablar amorosamente con Israel. Entonces se entiende ese día como el Día del Amor. Bueno, tiene otras aristas también, que después la podemos conversar respecto a este día, el 15 de Ab, que también es importante. Dice, los hombres que Moisés había enviado a explorar el país fueron los que al volver difundieron la malinformación falsa de la tierra. Con esto hicieron que toda la comunidad murmurara. Por eso los responsables de haber difundido esta información falsa acerca de aquella tierra murieron delante del Señor víctimas de una plaga. Bueno, como decíamos recién, transmitir desesperación y desánimo al pueblo es un pecado grave, la chonara. ¿Cómo vamos a enfrentar nuestros tiempos finales? Tenemos dos opciones, o nos asustamos o nos envalentonamos. ¿Cómo vamos a transmitir? Viene la guerra, viene Irán, viene Rusia, viene el que venga, vienen los marcianos. Acá nos vamos a enfrentar como Josué, como Caleb, 85 años, allá me los voy a comer con los 85 años. O vamos a estar todos, no hermano, cuidado, nos van a comer, nos van a aplastar. ¿Qué vamos a transmitir a otros? La Torá nos cuenta de problemas complejos ocurridos en Israel, pero siempre la paracha termina con un mensaje alentador, lo que recién comentamos. El ánimo con el que transmitimos las cosas puede influenciar para bien o para mal. Pueden ser cosas verdaderas, pero ¿cómo nosotros lo vamos a ver? Como el vaso medio lleno o vacío, como dice ese refrán. El ánimo con el que transmitimos las cosas. Debemos aprender a no contar las cosas a todo el mundo. Esto también hay un tema ahí. Yeshua, se fijan que a veces hacía milagros y decía, pero no le cuenten a todos. Quédense calladitos nomás. Resucitamos a una persona, a la hija ahí, pero no le cuentan a todos. No es necesario. Y a veces nosotros sufrimos de ese problema. Somos sanguchitos de palta. El Eterno nos da algo y queremos contarle a todos, que todos sepan. Pero debemos aprender a ser cautelosos en ese sentido. No contar las cosas a todo el mundo porque pueden llegar a oídos inapropiados y causar problemas innecesarios. Porque en la Haftará solamente van 2, y se fijan ya, Yoshua aprendió la lección, ya no manda 10, ahora manda 2, y ya no los manda a reportar a todo el pueblo, sino a él solamente. Porque él podía tomar una decisión. Quizá el pueblo se iba a asustar,
y van a empezar a opinar que sí, que no. Entonces, hay cosas que debemos aprender a conversar con las personas correctas y no difundirlas a todo el mundo, porque todos empiezan a opinar. ¿Te fijas? No, y que sí, que no. Y a veces las cosas no terminan bien. Somos capaces de hablar la verdad cuando somos minoría, también se trató eso, me parece con los jóvenes, ¿tú estás hablando algo de eso, Raúl? Cuando somos minoría, Josué y Caleb eran minoría, 2 contra 10, pero ellos aún así mantuvieron su posición. Debemos aprender como Joshua y Caleb a hablar con Yeshua en nuestro corazón. Yo creo que es un mensaje que nos da Josué y Caleb, el significado de su nombre, la revelación de Yeshua y Caleb en el corazón. Yeshua tiene que estar en nuestro corazón porque de la abundancia del corazón abra nuestra boca. Si nosotros tenemos a Yeshua, el entendimiento de la Torá a través de Yeshua en nuestro corazón, eso va a hablar nuestra boca. Bien, ya para finalizar, si se fijan dentro del listado que está en la primera liyá, nos nombra a Caleb, hijo de Jefoné, de la tribu de Judá, después nombra a un Igal, hijo de José, de la tribu de Isaacar, y después nombra a un Oseas, hijo de Nun, de la tribu de Efraín. O sea, entre la tribu de Judá, que viene Caleb, y Oseas, de la tribu de Efraín, hay un hijo, un hombre que está ahí escrito, porque el Eterno no nos puso juntos. Hubiera sido ideal ponerlos juntos, ¿cierto?, en el listado, porque iban a andar juntos ellos. Pero metió a uno en el medio, que es Igal, hijo de José. ¿Y qué importancia puede tener él si probablemente está metido dentro de los 10 que hablaron mal? Pero como nada en la Torá está escrito al azar, si miramos el nombre Igal, que viene de la tribu de Isaacar, Isaacar significa hay recompensa. Esta palabra, Isahar, se puede dividir en 2 partes, ¿cierto? Y así aparece escrita en Jeremías 31. Jeremías 31 es un capítulo muy importante porque nos habla del nuevo pacto. Jeremías 31, 31 es, y haré un nuevo pacto con la casa de Judá y con la casa de Israel, ¿cierto? Ese texto que ya lo hemos leído. Y justamente en Jeremías 31, donde aparece dividido esta palabra, Isahar, que significa hay recompensa. Dice, reprime tu llanto, las lágrimas de tus ojos, pues tus obras tendrán su recompensa. Sus hijos volverán al país, del país enemigo, afirma el Señor. Se vislumbra esperanza en tu futuro. Tus hijos volverán a su patria, afirma el Señor. Entonces, justamente en ese versículo también nos habla de la restauración de Israel. Y encontramos, hay un significado para Isahar, recompensa. Y después tenemos el nombre que es Igal. Igal significa Él redime o Él redimirá en realidad. Está en futuro. Igal viene de Goel, redentor. Entonces, ¿cómo podemos entender el que está ahí en el medio? Dice, redimirá Ben Yosef, hay recompensa. O sea, entre Judá y Efraín, en el medio está un Igal, un redentor, que es el Ben Yosef, el cual viene con recompensa, con retribución y con pago. Así dice Apocalipsis 22, 12, aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sus obras. Shabbat shalom, hermanos. Espero que les sea de bendición este comentario. Y damos la bendición de la Torá al final. Dice, Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet, behayolam natan betoheinu. Baruch atah Adonai noten haTorá. Bendito eres tu eterno Dios nuestro, Rey del universo, que nos has dado su Torá de verdad e implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tu eterno que nos da la Torá. Amén. Amén. Amén.